Buen día a todos. Sean bienvenidos a las conferencias virtuales de Derecho Laboral 2 de la Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Ana María López Recinos, abogada y notaria. El día de hoy estaremos impartiendo el contenido de la semana 2 con el tema Consideraciones generales e instituciones del derecho colectivo del trabajo. Sean todos bienvenidos. El objetivo de la clase el día de hoy es comprender la finalidad, la naturaleza jurídica e instituciones del derecho colectivo del trabajo. Finalidad del derecho colectivo del trabajo. ¿Qué es lo que persigue? ¿Cuál es el propósito del derecho colectivo del trabajo? La principal finalidad del derecho colectivo del trabajo es el trabajador. El centro, el objetivo del derecho colectivo del trabajo es el trabajador. Porque cuando el trabajador desarrolla sus labores, proporciona un servicio que es de utilidad para la comunidad en la cual vive. Provee de recursos para él y para su familia. Al adquirir bienes a través del dinero obtenido por su labor, también beneficia a otros miembros de la comunidad. El derecho colectivo del trabajo es un medio para la realización del derecho del trabajo. Su finalidad es el mejoramiento presente y futuro del trabajador. Para alcanzar esa finalidad o ese fin, el derecho colectivo del trabajo influye en el Estado y en la sociedad, ya sea de manera mediata e inmediata. Al referirse a la actuación de manera inmediata, hace referencia a corto plazo. De manera inmediata, se hace referencia a objetivos o finalidades que se van a cumplir en determinado tiempo, de manera lenta, pausada, por el mismo contenido de esos objetivos que se pretenden alcanzar. Mientras que de manera inmediata son aquellos fines u objetivos que se van a cumplir a corto plazo, más rápido, sin tardanza, sin demora. Vamos a analizar fines inmediatos y fines mediatos del derecho colectivo del trabajo. Finalidades inmediatas, aquellas que se van a cumplir o se busca satisfacer a corto plazo. Dentro de estas finalidades, el derecho colectivo del trabajo pretende la unión de los trabajadores a través de la asociación, ya sea en coaliciones o en sindicatos. También, de manera inmediata, el derecho colectivo de trabajo busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Busca regir el derecho individual del trabajo. Recordamos la conferencia anterior, donde se explicó que el derecho colectivo del trabajo es creador del derecho individual de trabajo. A través de la lucha de los trabajadores organizados, es decir, del derecho colectivo del trabajo, se ha logrado la emisión de normas de derecho individual del trabajo. Otras finalidades inmediatas es asegurar que sea efectivo el principio de igualdad salarial. A través del derecho colectivo del trabajo es más fácil la vigilancia de que se cumpla el principio de igualdad salarial que está contenido tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo. También busca asegurar la reglamentación de las condiciones de prestación de servicios. Esto se hace a través del Reglamento Interior del Trabajo. Esa es una de las finalidades inmediatas
del derecho colectivo del trabajo, además de garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales pactadas. El derecho colectivo del trabajo busca vigilar y garantizar que los patronos cumplan con las condiciones laborales que se han pactado, ya sean en los contratos colectivos de trabajo, en los pactos colectivos de condiciones de trabajo o en las condiciones colectivas de trabajo. La unión de los trabajadores en la asociación profesional. Voy a explicar un poco más esas finalidades inmediatas del derecho colectivo del trabajo. La unión de los trabajadores en la asociación profesional, este fin inmediato, el derecho colectivo del trabajo lo busca alcanzar a través de la organización formal de los trabajadores. Eso, al hablar de organización formal, se está haciendo referencia de preferencia a los sindicatos, aunque puede darse también la asociación o la unión de trabajadores en grupos coaligados o coaliciones. Más adelante vamos a analizar esas instituciones para poder comprenderlas, ¿verdad? Y saber cuál es la diferencia entre las coaliciones y los sindicatos. A través de la unión de los trabajadores en la asociación profesional, se busca hacer posible el ejercicio de los derechos que se les confiere legalmente a los trabajadores y alcanzar el desarrollo del grupo de trabajadores representados en la unión o asociación profesional o grupos coaligados. Otra de las finalidades inmediatas, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Esto se logra a través de la negociación de las condiciones laborales. Eso puede ser a través de negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, convenio colectivo de condiciones de trabajo o de la contratación colectiva. Esa negociación se hace a través de los grupos de trabajadores organizados, ya sea que estén organizados en coaliciones o grupos coaligados o en asociaciones profesionales conocidas como sindicatos. Esa agrupación busca alcanzar mejores condiciones que aquellas que podrían alcanzar los trabajadores si negociaran de manera individual con el patrono. Es más fácil oponer la fuerza del grupo a la fuerza económica de los patronos. Es más fácil que el patrono negocie y acceda a los requerimientos de un grupo de trabajadores a que acceda a los requerimientos de un solo trabajador. Como dicen por ahí, la fuerza del grupo hace la diferencia, ¿verdad? Y en la unión está la fuerza. Otro de los fines inmediatos, fiscalización del cumplimiento de derechos de trabajo. A través del derecho colectivo del trabajo se fiscaliza que se cumplan, que los trabajadores puedan gozar de sus derechos establecidos en la Constitución, Código de Trabajo, en convenios y tratados internacionales, reglamentos interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo y en el contrato individual de trabajo. El resguardo de los derechos de los trabajadores se busca se logra a través de la fiscalización que ejercen los sindicatos de trabajadores o los grupos coaligados, a través de la representación y organización de los trabajadores, como les indicaba, en sindicatos o en grupos coaligados. Otro de los fines inmediatos, enriquecimiento del derecho individual del trabajo, a través de las demandas de los trabajadores organizados en coaliciones o en sindicatos, se busca o se logra enriquecer el derecho individual del trabajo para que sus necesidades sean atendidas. Recordamos que del derecho colectivo del trabajo, de la lucha de los trabajadores organizados, han nacido normas de derecho individual de trabajo. Por lo tanto, el derecho colectivo del trabajo enriquece, nutre, robustece el derecho individual del trabajo.
Otro de los fines, proyección del derecho colectivo del trabajo hacia los trabajadores para estructurar el Estado guatemalteco. A través del derecho colectivo del trabajo se da la participación de los grupos de trabajadores, preferentemente asociados en sindicatos, y de esa manera los trabajadores organizados pueden influir en las decisiones que toma el Estado. Esto se da a través de la participación de los trabajadores organizados, de los sindicatos de trabajadores, en comisiones paritarias de salario mínimo. Hay participación o representación del sector trabajador en esas comisiones paritarias de salario mínimo que año con año deben de hacer propuestas al organismo ejecutivo acerca del salario mínimo que va a regir. Además, se da la participación de los trabajadores organizados en sindicatos a través de la integración en tribunales de conciliación y en los tribunales de arbitraje. Esos, ustedes pueden recordar cómo se integran los tribunales de conciliación, los tribunales de arbitraje. Están integrados por el juez de trabajo de previsión social, un representante de los trabajadores sindicalizados, un representante de los patronos. Ahí se da la participación, la influencia del derecho colectivo del trabajo, en la participación en comisiones paritarias de salario mínimo, integración de tribunales de conciliación y tribunales de arbitraje, y también se da la participación en juntas directivas de instituciones estatales, tales como la seguridad social, instituciones de capacitación, recreación, alfabetización, dirigidos a la sociedad guatemalteca. De esta manera, los grupos de trabajadores organizados pueden influir en la estructuración del Estado guatemalteco. Finalidades inmediatas, aquellas que se van a conseguir o se van a alcanzar a largo plazo, que son más tardadas y el proceso para alcanzarlas es más lento. Son todas aquellas que por su naturaleza tienen que planificarse y analizarse debido a los efectos que van a producir dentro de la sociedad guatemalteca, ya sea para coadyuvar a su evolución o para la agilización en la confrontación social. De esas finalidades inmediatas se puede influir de manera positiva o de manera negativa en la sociedad, por lo tanto tienen que analizarse, tienen que planificarse. Finalidades inmediatas se puede mencionar la solidaridad, sentido de intereses, representatividad y transformación. Finalidades inmediatas respecto a la solidaridad. A través del derecho colectivo del trabajo se pretende crear una solidaridad gremial. El grupo de trabajadores sean solidarios entre sí. Y también la unificación de opiniones. Sentido de intereses. Se pretende como finalidad inmediata dar a los trabajadores un sentido de intereses para su actividad política. De esta manera ya los grupos de trabajadores sindicalizados pueden pensar en su participación en actividades políticas o de apoyar a determinadas personas que participan dentro de la política nacional. A través del principio de elección mayoritaria se cumple la finalidad inmediata de representatividad, dando oportunidades a los trabajadores para nombrar sus representantes. Y finalmente está la finalidad inmediata de transformación, que busca que el grupo de trabajadores se constituyan en un medio para crear un mundo mejor. A través de la organización de los trabajadores se puede lograr a largo plazo que la actividad de los trabajadores sean un medio para mejorar la sociedad.
Analizando más detenidamente esas finalidades inmediatas, configuración teórica del pensamiento sindical. Se crea en los trabajadores organizados en sindicatos una conciencia y en sus organizaciones también. Hay un pensamiento por parte de los trabajadores unificados para defender sus intereses económicos. A través de la organización sindical ya los trabajadores ya son más conscientes de sus derechos como grupo y como individuos. Se toma conciencia en los trabajadores que las organizaciones sindicales son fuentes unificadoras de opiniones. Unifican en un mismo sentido la posición o los pensamientos del grupo de trabajadores. Y a través de ello, los empleados adquieren un mayor sentido de sus intereses en una auténtica democracia. A los trabajadores organizados es más fácil que comprendan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus intereses, qué es lo que pueden lograr como grupo. También se da la existencia de una participación política como finalidad inmediata. A través de los grupos organizados de trabajadores se puede dar la participación político-partidista. A través de la participación en el tema político, los grupos de trabajadores pueden lograr representatividad en los poderes del Estado, ya sea con participación en el organismo legislativo o ejecutivo. Al lograrse la participación de personas en estos organismos, se va a adquirir o se va a dar un impulso a los cambios en materia de legislación laboral. Esta participación política de los trabajadores organizados se da comúnmente en tiempo de elecciones, cuando los candidatos a cargos públicos, específicamente los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, buscan el apoyo de las organizaciones sindicales. En el caso de candidatos a la presidencia, es común que busquen el apoyo de, por ejemplo, el sindicato de maestros, sindicatos de trabajadores de la salud, por el gran número de trabajadores que integran esos sindicatos. De igual manera, los candidatos a diputados buscan el apoyo de estas organizaciones sindicales para lograr llegar a los puestos de elección. Al dar apoyo a estas personas, los grupos de sindicatos, los trabajadores sindicalizados buscan que cuando estas personas lleguen al poder, los beneficien, impulsando cambios en la legislación laboral o dando mejores condiciones laborales a los trabajadores. Generalmente se busca el incremento de los salarios, en el caso de los trabajadores del Estado. El cambio de renglón presupuestario para aquellos trabajadores que están laborando bajo contrato. Buscan que sean contratados en otro de los renglones del Estado, ¿verdad? Eso es lo que se busca con la participación política de los sindicatos. Pasamos al siguiente tema. Naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo. Si el derecho individual del trabajo es de naturaleza pública, por consiguiente, el derecho colectivo del trabajo también es de naturaleza pública. Para entender mejor la naturaleza del derecho colectivo del trabajo, el derecho colectivo del trabajo es un estatuto doble. ¿Por qué es estatuto doble? Porque contiene derechos de los trabajadores frente al empresario y también contiene derechos de los trabajadores frente al Estado. Es de naturaleza pública, por lo tanto. El derecho colectivo del trabajo es una rama del derecho público, es decir, su naturaleza es de derecho público, porque forma parte del derecho constitucional, al comprender una serie de derechos públicos subjetivos
están establecidos como garantías individuales en la Constitución. Es una rama del derecho constitucional, por lo tanto es de derecho público. En la Constitución ustedes pueden encontrar garantías constitucionales en materia laboral, tanto de derecho individual como de derecho colectivo. ¿Tienen su código de trabajo a la mano? Por favor, ubíquense en el cuarto considerando literal E del código de trabajo. Ahí van a hacer la anotación que el derecho colectivo del trabajo es de naturaleza pública. Anotación, naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo, y ahí también es el fundamento para la naturaleza jurídica del derecho individual del trabajo. Ese cuarto considerando el Código de Trabajo indica que el derecho del trabajo es una rama del derecho público. Esa es la naturaleza indicada por el propio Código de Trabajo. Por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe de ceder ante el interés social o colectivo. Ahí mismo nos da la explicación de por qué es una rama del derecho público. Porque el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo o interés público. Siempre analizando la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo para comprender de una mejor manera el derecho común o derecho civil, derecho mercantil. En esta rama del derecho, en el derecho común, rige el principio de la autonomía de la voluntad. Las partes son libres para contratar. Esto es en el derecho privado. Mientras que en el derecho público, específicamente en el ámbito laboral, la voluntad se encuentra sujeta a factores económicos como la oferta y la demanda. El Estado es sabedor, está consciente de que en el ámbito laboral no puede existir una autonomía de la voluntad, porque si dejan a libre disposición de las partes la contratación, se van a pactar condiciones que sean negativas para los trabajadores. La misma necesidad del trabajador de obtener sustento lo llevaría a renunciar o aceptar menos de lo que se merece. Por lo tanto, interviene el Estado limitando la autonomía de la voluntad. Por eso es de derecho público la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo. El Estado establece los límites o las garantías mínimas de carácter irrenunciable para los trabajadores. Instituciones del derecho colectivo del trabajo. Son modelos de comportamiento socialmente aceptados y reforzados por la actualidad de una ley. Las instituciones del derecho colectivo del trabajo son líneas constructivas del plan de la debida organización del Estado, así como también son fundamentales, ya que cuentan con principios morales básicos y políticos. Hay instituciones del derecho colectivo del trabajo doctrinarias e instituciones de derecho colectivo del trabajo reguladas en ley. Las instituciones del derecho colectivo del trabajo identifican sus elementos. A través de esas instituciones podemos identificar los elementos que integran el derecho colectivo del trabajo. Podemos apreciar reglas de conducta predeterminada y se da la dignificación moral y económica de los trabajadores. A través de la identificación de sus elementos se crean normas y se da armonía entre los factores de la producción, trabajadores y patronos. En cuanto al establecimiento de reglas de conducta predeterminadas, también acá se establecen principios fundamentales del derecho colectivo del trabajo. Entonces, a través de las instituciones del derecho colectivo del trabajo, se permite identificar los elementos del derecho colectivo del trabajo, se establecen reglas de conducta predeterminadas y se logra la dignificación moral y económica de los trabajadores. División doctrinaria de las instituciones del derecho colectivo del trabajo. Según la doctrina, son instituciones del derecho colectivo del trabajo la asociación profesional,
la negociación colectiva, los conflictos colectivos, la modificación de condiciones colectivas, reglamento interior de trabajo y la seguridad social. Vamos a hacer un breve análisis de estas instituciones, el derecho colectivo de trabajo, de acuerdo a la doctrina. Las asociaciones profesionales son instituciones del derecho colectivo del trabajo. Estas comprenden todo lo relativo al derecho de asociación, sus diferentes formas de expresión, sus funciones y los campos de actividad. La figura más destacada de las asociaciones profesionales de trabajadores es el sindicato. Pero también existe una forma de asociación de los trabajadores, que es la coalición o coaliciones de trabajadores. Pero la más representativa es el sindicato. Otra institución, según la doctrina del derecho colectivo del trabajo, es la negociación colectiva. Esto se deriva de la organización colectiva. Es decir, negociación colectiva se deriva de la organización de los trabajadores en coaliciones o en sindicatos. Analiza todo lo relativo a las comunicaciones entre las partes, patronos, trabajadores organizados, las formalidades que se deben de llenar en la negociación, los principales efectos de la negociación, forma de la negociación, requisitos para que tenga vigencia los resultados de la negociación. La figura más destacada de la negociación colectiva es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Otra de las instituciones son los conflictos colectivos. Esta institución desarrolla las manifestaciones negativas de las relaciones colectivas. ¿Por qué se dice que son manifestaciones negativas de las relaciones colectivas? Porque regula los desacuerdos, los conflictos que pueden surgir entre patronos y trabajadores. En esta institución se examina o se estudia el origen de esos conflictos, su desarrollo, los mecanismos para solucionar esos conflictos, la participación del Estado en la solución o resolución de esos conflictos, los diferentes métodos y los procedimientos para la resolución de conflictos de carácter colectivo laboral. Destaca en el tema de los conflictos colectivos la institución de la huelga. Recuerden que estamos analizando las instituciones del derecho colectivo del trabajo desde el punto de vista doctrinario, clasificación doctrinaria. Otra de las instituciones doctrinarias son las modificaciones de condiciones colectivas. Este comprende el estudio del derecho del empleador de realizar algunas modificaciones que afecten a todo un conglomerado de trabajadores, las formalidades que deben de llenarse y los alcances legales de esas modificaciones. Destacan en esta sección la figura o la institución del paro. Otra de las instituciones doctrinarias, según la clasificación doctrinaria, es el Reglamento Interior del Trabajo. El Reglamento Interior del Trabajo estudia el poder normativo que tiene el patrono o empleador, la obligatoriedad del Reglamento Interior de Trabajo, el trámite que se debe seguir para su aprobación, la publicidad que se le debe dar al Reglamento Interior de Trabajo dentro del centro de trabajo, y también se estudia o se analiza de manera especial el contenido del Reglamento Interior de Trabajo y el impacto que ese reglamento tiene en las relaciones colectivas del trabajo. Otra de las instituciones, de acuerdo a la doctrina del derecho colectivo del trabajo, es la seguridad social.
Desde finales del siglo XIX, prácticamente todos los estados a nivel mundial implementaron sistemas de previsión social que actualmente están integrados en el tema de seguridad social. A lo largo del siglo XX se fue consolidando, se fue reafirmando o estableciendo y modificando el criterio conforme al criterio ideológico dominante en cada país. Decir que durante el siglo XX ha surgido cambios respecto al tema de seguridad social según la corriente de cada país. La seguridad social forma parte del derecho laboral. Se inclina más en el tema del derecho colectivo del trabajo que en el derecho individual, porque la seguridad social, a través de la seguridad social, se abarca a un amplio número de la población que cubre. Es en sentido colectivo que se da la seguridad social. Abarca a gran parte de la población. Ahora vamos a ver las instituciones del derecho colectivo del trabajo, pero desde el punto de vista legal. La división legal de las instituciones del derecho colectivo del trabajo, específicamente la regulación en el Código de Trabajo. División legal. Hay formas de organización colectiva de las cuales se origina la convención colectiva. Hay formas de normación colectiva a través de las cuales se emiten normas de observancia colectiva para el grupo de trabajadores. Y hay formas de expresión colectiva en materia laboral. Las formas de organización colectiva que originan la convención o de la cual se derivan convenciones o acuerdos colectivos son los grupos coaligados o coaliciones de trabajadores. Esa es la primera institución legal, ¿verdad?, del derecho colectivo del trabajo, que constituye una forma de organización de la cual se origina o nacen convenciones colectivas. La segunda institución son las asociaciones profesionales. Cuando se habla de asociaciones profesionales, se hace referencia a los sindicatos de trabajadores, aunque pueden existir también sindicatos de patronos, aunque no son muy comunes en Guatemala. Mientras que las formas de normación colectiva, instituciones de las cuales nacen normas o se crean normas de observancia colectiva para los trabajadores son: 1, el pacto colectivo de condiciones de trabajo; 2, el contrato colectivo de trabajo; 3, el convenio colectivo de condiciones de trabajo; 4, el reglamento interior de trabajo; 5, la sentencia colectiva o arbitraje. Y las instituciones que son formas de expresión colectiva están la huelga y el paro. ¿En dónde están reguladas esas instituciones? Según la división legal, instituciones de derecho colectivo del trabajo, reguladas en el Código de Trabajo. Por favor, tomen nota en su código de estos artículos e instituciones que se van a citar. Formas de organización colectiva que originan la convención colectiva a través de los grupos coaligados o coaliciones y de las asociaciones profesionales o sindicatos se originan convenciones o acuerdos colectivos de trabajo. Los grupos coaligados o coaliciones de trabajadores están regulados, artículo 377, Código de Trabajo. Hagan su anotación ahí en ese artículo, grupos coaligados o coaliciones de trabajadores. Forma de organización colectiva que origina la convención colectiva.
Las asociaciones profesionales o sindicatos están regulados en el artículo 206 al 234 del Código de Trabajo. Hagan su anotación en ese título. Asociación profesional o sindicatos son formas de organización colectiva que originan la convención colectiva. Artículo 206 al 234 del Código de Trabajo. Continuamos. Formas de normación colectiva reguladas en el Código de Trabajo. A través de estas instituciones que son formas de normación colectiva, se emiten normas aplicables a los grupos de trabajadores organizados, ya sea en sindicatos o en coaliciones. La forma de normación colectiva de acuerdo al Código de Trabajo. 1. El contrato colectivo de trabajo. Lo van a encontrar regulado en el artículo 38 al 48 del Código de Trabajo. Hagan su anotación en ese título. Contrato colectivo de trabajo es una forma de normación colectiva y es una institución del derecho colectivo del trabajo. La segunda forma de normación colectiva es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Está regulado en artículo 49 al 56 del Código de Trabajo. Igual, en el título de ese, hagan anotación. Es una forma de normación colectiva, una institución del derecho colectivo del trabajo. Tercera institución, forma de normación colectiva, es el Reglamento Interior de Trabajo, regulada en el artículo 57 al 60 del Código de Trabajo. Hagan su anotación de igual manera. Forma de normación colectiva, institución del derecho colectivo del trabajo. Cuarta institución, que es una forma de normación colectiva, convenio colectivo de condiciones de trabajo. Está regulado del artículo 377 al 396 del Código de Trabajo. Hagan su anotación. Y la quinta institución, que es una forma de normación colectiva, es la sentencia colectiva o arbitraje, regulada del artículo 397 al 413 del Código de Trabajo. De estas formas de normación colectiva se derivan o se crean normas o leyes, artículos relacionados a el derecho colectivo del trabajo y el derecho individual del trabajo. Por eso se le llama formas de normación colectiva. Formas de expresión colectiva. Está la institución de la huelga, la institución del paro. La huelga está regulada en los artículos 239 al 244 del Código de Trabajo. El paro está regulado en el artículo 245 al 252 del Código de Trabajo. Si ustedes se dan cuenta, acá en la ilustración aparece también el artículo 253 al 256 del Código de Trabajo en las dos instituciones, porque esas son normas comunes aplicables a la huelga y aplicables al paro. Del artículo 253 al 256 del Código de Trabajo son normas de aplicación común para la institución de la huelga y para la institución del paro. Sujetos del derecho colectivo del trabajo. Siguiente tema. Hay sujetos principales, sujetos secundarios. Sujetos principales del derecho colectivo del trabajo está el patrono o empleador y están los trabajadores organizados, ya sea en coaliciones o en sindicatos. Y también puede ser los patronos organizados como sujetos principales, pero no es muy común, ¿verdad?, que hayan sindicatos de patronos acá en Guatemala. Sujetos secundarios está el Estado y sus dependencias, tales como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Inspección General de Trabajo. Cabe hacer la declaración acá que el Estado puede dejar de ser un sujeto secundario o se convierte en un sujeto principal cuando actúa como patrono, cuando se da la relación del Estado como patrono.
de trabajadores que laboran en las diferentes instituciones y dependencias de cualquiera de los 3 organismos del Estado. También hay sujetos secundarios. Están dentro de esto, se puede mencionar organizaciones internacionales. Tal es el caso de la Organización Internacional del Trabajo y entidades empresariales. Pueden figurar como sujetos secundarios. El caso del CACIF, Cámara de la Industria, Cámara del Agro, Cámara de Comercio, se pueden tomar como sujetos secundarios del derecho de trabajo. El patrono o empleador, derecho colectivo del trabajo, es conocido como la empresa. Y en el caso de que se refiera a trabajadores del Estado, el patrono o empleador se le conoce como la administración. El patrono o empleador participa activamente en la contratación laboral, es quien contrata los servicios de los trabajadores, quien ofrece el empleo y necesita de colaboradores para desempeñar sus actividades. La participación del patrono o empleador es indispensable en la relación de trabajo. Si no hay patrono, entonces no hay jus laboral, no hay derecho laboral si no hay patrono. Tiene que haber patrono, tiene que haber trabajador para que exista una relación laboral. Otro sujeto principal son los trabajadores. Son quienes se vinculan al esfuerzo del empleador por medio del acuerdo de voluntades contenido en el contrato de trabajo. Pero hablando del derecho colectivo del trabajo, sería el contrato colectivo de trabajo. Al aceptar el contrato de trabajo, se ubican en el otro sector de la relación laboral, en el que de alguna manera, todos los integrantes de ese grupo, los trabajadores, se unifican y se emparejan al identificarse todos y cada uno de ellos como empleados, asalariados o dependientes. El derecho colectivo de trabajo, los trabajadores no pueden actuar de manera individual. En el derecho colectivo del trabajo, ningún trabajador en lo individual puede atribuirse la tutelaridad exclusiva de los derechos colectivos. En el derecho colectivo de trabajo deben de actuar de manera conjunta, de manera grupal, ya que a estos les corresponde al grupo de trabajadores organizados le corresponde la tutelaridad exclusiva de los derechos colectivos. No se pueden pretender ejercer de manera individual, porque entonces dejaría de ser un derecho colectivo del trabajo. Estos derechos colectivos corresponden al grupo, son derechos indivisibles, difusos e independientes de los derechos individuales. Se constituyen en un patrimonio del grupo de trabajadores organizados. Fuentes del derecho colectivo del trabajo, las fuentes que ustedes ya conocen, fuentes principales y comunes, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Fuentes formales, la ley contiene la voluntad estatal. La ley se encuentra en primer rango dentro del cuadro de fuentes del derecho en general. Costumbre, ya sabemos que es la reiteración de una conducta repetida constantemente en forma uniforme, de usos sociales por consenso general. Jurisprudencia es una fuente indirecta del derecho colectivo del trabajo. A través de la serie de fallos sucesivos se obtiene una interpretación uniforme y se da mayor aplicación con firmeza a las leyes. La doctrina son estudios que hacen los especialistas, los estudiosos del derecho en ese término, el derecho laboral colectivo. Esto facilita la aplicación del derecho colectivo del trabajo. Estudios, investigaciones, opiniones y dictámenes de los juristas. Sirve para la interpretación y aplicación del derecho. Los principios generales del derecho
Son verdades jurídicas de validez universal elaboradas por la filosofía del derecho. Fuentes especiales está el Reglamento Interior del Trabajo. Contrato colectivo de trabajo es otra fuente especial del derecho o colectivo. Dictámenes de la Dirección General de Trabajo también es otra fuente especial del derecho colectivo del trabajo. Preguntas de estudio. 1. Es una de las finalidades inmediatas del derecho colectivo del trabajo. 2. Su naturaleza jurídica es de estatuto doble por ser un derecho frente al Estado y frente al empresario, por lo que es de derecho público. Son formas de organización colectiva que originan la convención colectiva. 5. Son formas de expresión colectiva. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima conferencia.